Ahora vamos a pasar a otro tema porque lo venimos tratando en las últimas emisiones y no se soluciona, ¿no? A pesar de los compromisos del gobierno nacional con respecto a que iba a aparecer gasoil para la cosecha y para terminar con la escasez que se viene viviendo en el país, los problemas siguen. Se conoció un comunicado de la Mesa de Enlace Córdoba en las últimas horas reclamándole al gobierno nacional que incremente el corte del biodiesel, el corte del gasoil con biodiesel hasta un 20%. Es un proyecto que presentaron los diputados del schiarettismo en la Cámara Baja, porque de esta manera, con una mayor composición de biodiesel, se atenuaría el faltante de gasoil. A este comunicado lo firman todos los integrantes de la Mesa de Enlace Córdoba y estamos en comunicación ahora con Javier Rotondo, presidente de Cartes. ¿Qué tal, Javier? Buen mediodía. Hola Marco, un gusto, buen mediodía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Javier. Bueno, un problema que continúa, ¿no? La escasez de gasoil, lejos de lo que se comprometió el gobierno a lograr. Totalmente. Nosotros creemos que es multifactorial, indudablemente que hay un componente, pero para que la gente lo entienda, la importación de gasoil no es más allá de un 35 o un 40%. Indudablemente que afecta. Argentina no tiene dólares, Argentina está descalzado a nivel mundial, no tenemos la generación de divisas en una economía enferma, eso es un sistema y eso es un problema. Y a su vez, cuando empieza a recalentarse un poco la demanda lógica de nuestras actividades y de lo que es la cosecha, estamos en pleno desarrollo de la cosecha de maíz, nosotros anunciamos este problema allá por principios de abril, en donde ya había faltantes. Y nada hace pensar, todavía recuerdo que por el inicio de la semana pasada el jefe de gabinete dijo que en 72 horas iba a estar resuelto, ya llevamos más de 5 días, 6, y no tenemos noticias. Por lo tanto, esto no hay una voluntad política para solucionarlo, en esto de que el gobierno tiene un cortoplacismo gigantesco. En su momento minimizó el problema, como hacen permanentemente, que vivir de espaldas al sector productivo, y esto se agravó y se agravó mucho. Por lo tanto, nosotros, ante ese escenario, creemos que es importante poner en la mesa o redebatir algo que el año pasado fue materia de debate, que fue si se quiere, movilizado por el lobby petrolero o quizás por una facción del gobierno que hoy controla YPF, es el hecho de haber modificado la ley de biocombustibles y haber bajado el cupo de corte de biodiesel con el gasoil fósil o de origen de petróleo. Por lo tanto, creo que hoy, más que nunca, es el Poder Legislativo quien debe redefinir eso. Por eso nosotros, más allá de la queja, vemos como una de las pocas alternativas inmediatas para morigerar esta situación terrible con el gasoil, que es volver a incluso incrementar los cupos de corte de algo que está altamente probado y que incluso se puede usar hasta en un 100%, sin tener ni mayores problemas con los motores diésel, que es el biodiesel. Creemos que es una salida rápida para después ponernos a debatir un problema de fondo que tiene muchísimo más aristas, que es indudablemente la escasez de dólares, la balanza comercial negativa, las tarifas, el valor de los combustibles, porque en cierta forma, si bien la escasez existe, Marcos, también existe, como todo en Argentina, que se regula, un gasoil blue. Muchos transportistas, muchos productores nos manifiestan que a valores de 190, 200 y hasta más pesos aparece el gasoil. Por lo tanto, también hay todo un componente de tipo especulativo, propio de estas economías inflacionarias y tan distorsionadas y con tarifas absolutamente distorsionadas y reguladas. Por lo tanto, tiene un componente que es multifactorial. Javier, ¿la industria está en condiciones de rápidamente llevar al 20% el corte y esto atenuaría el problema o lo soluciona? No, indudablemente que, mira, nosotros semanas pasadas estuvimos en una presentación en Altagracia, en lo de un afamado preparador de motores como Oreste Berta, el grupo Oreste Berta, en donde Córdoba ha tomado la decisión de ir hacia las energías renovables en la flota provincial y demás. Hoy hay capacidad ociosa de producción de diésel, se podría producir en breve, te diría semanas, y no, indudablemente que no solucionaría, sino que sería un paliativo más, porque no te olvides que
la ley establece que va en un cupo de corte. Por lo tanto, ir hacia un quinto surtidor de biodiesel al 100% es todo un tema, requiere de un montón de normativas, por lo tanto sería mucho más para largo. Pero lo que sí solucionaría o moligeraría, porque indudablemente a un volumen X de gasoil 100% de petróleo, o con ya tiene un 5% de biodiesel, llevarlo al 20%, indudablemente que estás generando un mayor volumen, engrosando el volumen ya existente de gasoil, y eso tendería a moligerar la situación. Pero realmente también lleva su tiempo, no es que se pueda hacer un día por el otro. Ahí el gobierno amagó con un incremento del 15%, pero a partir de julio-agosto, nos parece más una cuestión declamativa, como dijo Mansur en su momento, que iban a aparecer los dólares para importar gasoil. Son todas declamaciones para dilatar el tiempo. Me parece que, bueno, aquí hay que ya debatirlo como para poder entrar en no solo en el fin de la campaña de maíz, sino también en el inicio de la campaña de trigo que ya ha sufrido la realidad de menor área de intención de siembra por efecto de política distorsiva del gobierno. Entonces, es un gobierno que vive divorciado de la realidad, de la única alternativa que tiene Argentina es salir adelante, que es la generación de divisas del sector privado y del enorme entramado del sector privado argentino. Por lo tanto, eso es el kit de la preocupación de todos los sectores, ¿no? No solo el sector agropecuario. Javier, muchísimas gracias por el contacto, como siempre. Marco, un gusto. Buenos días. Javier Rotondo, presidente de Cartés. Bueno, el pedido, ¿no?, para que el gobierno nacional lleve el corte actual de biodiesel en el gasoil, es decir, la cantidad de biodiesel que tiene el combustible fósil, que lo lleve del 5% que está ahora al 20% para atenuar el faltante de ese combustible, que es fundamental para el trabajo de la producción, ¿no?, para levantar la cosecha, como nos decía Javier Rotondo. Hay un proyecto que presentó en las últimas horas que presentaron los diputados schiarettistas, tendiente a esto, ¿no?, a elevar el porcentaje de biodiesel para que haya mayor oferta de combustible y se pueda atenuar el déficit existente. Vemos, ¿no?, lo que peregrinan los transportistas de carga para tener 50 litros, 100 litros de gasoil, que para ellos y para el consumo que tienen los transportes pesados es mínimo, lo que tienen que peregrinar para obtener esa carga. Y ahora hay una propuesta para que se eleve el corte y por lo tanto se atenúe el faltante y tienda a normalizarse la situación con respecto al gasoil, que es muy grave para el campo, pero también para el país, porque puede afectar los volúmenes de la cosecha. Si hay menos volumen de cosecha, hay menos exportación, por lo tanto menos ingreso de dólares que el país está necesitando muchísimo, ¿no?, para financiar importaciones, pero también para tratar de acumular reservas, porque es uno de los compromisos centrales que tienen con el Fondo Monetario Internacional.